Hola, buenos días, mi nombre es Mario Gámez, y les vengo a hablar sobre el funcionamiento interno de las computadoras. El funcionamiento interno de la computadora. Funcionamiento interno de una computadora. El gabinete de una computadora personal es un verdadero centro de procesamiento de información que 1. Recibe datos del exterior a través de los periféricos de entrada. 2. Los procesa mediante el microprocesador. 3. Los almacena en dispositivos de almacenamiento, y 4. Los envía al exterior a través de los periféricos de salida. La ruta de la información. 1. Entrada. La información ingresa al gabinete a través de las conexiones o puertos paralelo, puerto MIDI, conexiones a Internet, etc., o de medios de almacenamiento, disquete, CD-ROM, etc. Por ejemplo, supongan que, usando un procesador de texto, un programa, abren un texto, información, que tienen almacenadas en un disquete. 2. Distribución. La información se distribuye dentro del gabinete a través de los circuitos de la placa madre y de los buses de datos. La mayor parte de dicha información pasa a la memoria RAM, y de allí al microprocesador. Siguiendo, con el ejemplo, el texto viaja por el bus de datos del disquete a la memoria RAM, y de allí al microprocesador. 3. Procesamiento. El microprocesador extrae los datos de la memoria y los modifica siguiendo una serie de instrucciones dadas por un programa. Por ejemplo, cuando seleccionan una palabra y la pasan a negrita, esa es una instrucción, cambiar a negrita, que el procesador de textos, el programa, le da al microprocesador. Este extrae la palabra del texto, que está en la memoria RAM, la modifica y la vuelve a grabar modificada, en la memoria RAM. Como esta memoria es muy rápida, la modificación se ve inmediatamente reflejada en el monitor, pero aún no fue almacenada en el disquete o en el disco rígido, de modo que si interrumpe el suministro de energía eléctrica perderán la información dicha modificación. 4. Almacenamiento. Existen dos tipos de almacenamiento de la información. 1. El almacenamiento temporal, que se efectúa en la memoria RAM mientras se realiza el procesamiento, y 2. El almacenamiento permanente, que se efectúa en un dispositivo de almacenamiento cuando se termina parcial o totalmente el procesamiento. Por ejemplo, si están escribiendo un informe de 3 páginas, pueden grabarlo en el disco rígido. 5. Salida. Tiene que ver con cómo se visualizan o perciben los resultados del procesamiento. Hay dos clases de salida. 1. La salida en tiempo real, es decir, a medida que se realiza el procesamiento, y 2. La salida final, cuando terminó el procesamiento. Por ejemplo, ver en el monitor las palabras que van escribiendo, tiempo real, y la impresión del informe terminado, salida final. Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La estructura básica de una computadora incluye microprocesador, CPU, memoria y dispositivos de entrada/salida. La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute el procesador. Los datos son un conjunto de símbolos utilizados para expresar o representar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea, en la forma adecuada para ser objeto de tratamiento. Por ejemplo, son datos la dirección de una persona, el NIF, el hecho de que se haya producido una venta, entre otros. Distribución, funcionamiento interno del computador. Para el efectivo procesamiento de todos los datos debemos saber qué es primero un hardware. Es la parte física del computador. Hardware también son los componentes físicos de una computadora tales como el disco duro, CD-ROM, disquetera entre otros. En dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos y electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios o cajas, periféricos de todo tipo y otros elementos físicos. La información se distribuye dentro del gabinete a través de los circuitos de la placa madre y de los buses de datos. La mayor parte de dicha información pasa a la memoria RAM, y de allí al microprocesador. Siguiendo, con el ejemplo, el texto viaja por el bus de datos del disquete a alta memoria, y de allí al microprocesador. ¿Qué es una placa madre? Es el componente más importante de un computador, ya que en él se integran y coordinan todos los demás elementos que permiten su adecuado funcionamiento. Una tarjeta madre se comporta como aquel dispositivo que opera como la plataforma o circuito principal de una computadora.
La tremenda importancia que posee una tarjeta madre radica en que, en su interior, se albergan todos los conectores que se necesitan para cobijar a las demás tarjetas del computador. La tarjeta madre es una placa principal que soporta la infraestructura de comunicación interna, es decir, aquellos circuitos electrónicos donde viajan y procesan los datos y donde residen algunos componentes internos de la computadora. ¿Qué es un procesador? Es un circuito electrónico integrado que actúa como unidad central de proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. Están formados por componentes extremadamente pequeños formados en una única pieza plana de poco espesor. Su componente principal son los semiconductores, principalmente silicio y germanio. Pueden llegar a tener varias decenas de millones de transistores, además de otros componentes electrónicos como diodos, resistencias, condensadores. Unidad de control. La unidad de control le indica al resto del sistema cómo llevar a cabo las instrucciones de un programa. Comanda las señales electrónicas entre la memoria y la unidad aritmético-lógica, y entre el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Puede compararse con un agente de tránsito dirigiendo el flujo de datos. El conjunto de instrucciones para llevar a cabo los comandos están incorporadas en la unidad de control y enumeran todas las operaciones que puede realizar el CPU. Para ejecutar cualquier programa, cada comando del mismo se desglosa en instrucciones que corresponden a las del juego de instrucciones disponibles en el CPU. Cuando se ejecuta un programa, se lleva a cabo un proceso a gran velocidad, en que el CPU traduce a microcódigo y lleva a cabo ordenadamente, según indica el programa, millones de instrucciones en cada segundo. ¿Qué es un sistema de tiempo real? Es aquel sistema digital que interactúa activamente con un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas y restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de acuerdo con los conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad.